En las Escrituras, algunos personajes tienen un papel muy destacado, de modo que tanto su experiencia como su influencia se han dejado sentir en nuestra experiencia cristiana a través de los siglos. Uno de ellos en particular fue José. José fue un hombre excepcional cuyo carácter, su dedicación, su compromiso con Dios fueron tan profundos que todavía los podemos sentir. Me estoy refiriendo, por supuesto, a José, el padre de Jesús. Aunque estrictamente hablando no es un festival religioso, el Día del Padre nos da la oportunidad de reflexionar en un tema familiar en nuestra tradición. De hecho, Jesús nunca habló acerca de la paternidad de Dios. Se refería a Dios personalmente como Abba, Padre. Para esto escogió la palabra en arameo que implica algo más profundo, más directo que esa abstracción, paternidad. Al llamar a Dios su Padre, Jesús implicaba que somos creados individualmente a la imagen de Dios. Nuestra relación con Dios es tan estrecha y tan directa como la que hay entre un padre y su hijo. De la misma forma como conozco a mi hija personalmente, de la misma forma que siento que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, así Jesús dio nuevo sentido a la idea de que Dios es nuestro Padre. Creo que Jesús hablaba de su experiencia personal. Hablaba como el primogénito del carpintero de Nazaret. Para comprender lo que Jesús quiso decir, necesitamos explorar su relación con José, porque en la misma yace la fuente de lo que creemos. De hecho, sabemos muy poco acerca de José. La iglesia primitiva hizo todo lo posible por suprimir la memoria del Padre humano de Jesús. Es necesario leer entre líneas en los evangelios para reconstruir una de las relaciones más interesantes e importantes en la historia. Aunque en el arte cristiano primitivo se le presenta simplemente como un carpintero, debemos recordar que las Escrituras identifican a José como un descendiente de David y de Salomón. Con esa tradición de realeza en su sangre, José ha de haber reaccionado con gusto a la esperanza plantada en la revelación del ángel a María, que su primogénito sería un día un gran rey. Con razón, ha de haber temido la reacción de Herodes ante la noticia del nacimiento de esa criatura en Belén. Unos días después del nacimiento de Jesús, José llevó a su familia a través de cientos de millas de desierto. Procuró poner al niño lejos del alcance de Herodes. Porque no era seguro retornar a su tierra, José ha de haber permanecido con su familia en Egipto por varios años, criando al niño de esa manera como un refugiado. Según la costumbre, el papel de José era de enseñar al niño los misterios de las Escrituras y contarle las historias del pasado de Israel. Mucho de esto ha de haber tomado lugar mientras estaban en Egipto. Más importante que todo esto ha de haber sido que José le habló al niño Jesús acerca del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús obtuvo su conocimiento acerca de Dios y de sus padres y ha de haber desarrollado su comprensión de Dios en el contexto de las relaciones familiares. Cuando retornaron a Nazaret, José enseñó a Jesús la profesión de carpintero. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento es tecton. Tecton es un término común para un artesano o un artífice, pero para un carpintero en particular, alguien que trabaja con madera, un constructor, lo que nosotros a veces llamamos un maestro o un ingeniero. La Septuaginta, la traducción griega de las Escrituras, traduce la palabra hebrea karash etzim, que palabra por palabra significa quien trabaja con madera, como tecton. En otras palabras, un carpintero. En aquellos días, el carpintero era un profesional de gran estadía en la comunidad. Era el proveedor principal de combustible para cocinar, proveía partes para la labranza del campo, madera para hacer muebles, material para hacer cestos. El carpintero estaba encargado de plantar árboles. Era responsable por la foresta de tal manera que la gente en las generaciones futuras pudiese tener toda la madera necesaria. José sabía cómo hacer los cimientos de una casa, diseñar y levantar paredes y techos para la casa de una familia o para un edificio público. El cuadro común de José y Jesús
trabajando en la soledad de un taller de carpintero es algo errónea. Ser carpintero involucraba mucho más. Cortar y podar árboles en el bosque, medir y hacer cálculos como lo hace un ingeniero moderno y administrar la foresta. José introdujo a Jesús a esa profesión activa y demandante en una edad temprana. Lo más seguro que las lecciones que Jesús aprendió al lado de su padre influenciaron su manera de pensar. Al considerar esto, es interesante que el nombre de José apenas se menciona en los Evangelios y no se menciona en el resto del Nuevo Testamento. En la tradición de la piedad cristiana, escuchamos una gran cantidad acerca de María, pero José se mantiene en el anonimato, fuera del drama. En esencia, la memoria de José fue sacrificada por la iglesia primitiva como consecuencia de su creencia en la Inmaculada Concepción y el nacimiento virginal. Por un periodo de varios años, los padres de la iglesia llegaron a creer que María no solamente fue virgen durante el nacimiento de Jesús, sino que se mantuvo virgen el resto de su vida. Su matrimonio con José nunca se consumó. Esta noción fue reconocida oficialmente como la doctrina de la virginidad perpetua. Desafortunadamente, al haber adoptado esa noción, la iglesia se encontró con el bochornoso problema de los otros hijos de José, nombrados en los evangelios como los hermanos y las hermanas de Jesús. Para resolver este dilema, la iglesia enseñó que José era un viejo cuando se casó con María. Sus hijos habían sido el resultado de un matrimonio previo. Una autoridad incluso llegó a calcular que José tenía 93 años el día de su boda. Cuando nos imaginamos a un novio de 93 años, de repente la doctrina del nacimiento virginal y la doctrina de la virginidad perpetua de María como que tienen sentido. De esa forma es defendida la doctrina de la virginidad perpetua y como resultado José prácticamente desaparece. Es curioso que el otro José es más famoso y mejor conocido. Había pensado llamar este tema el José desconocido, pero estoy seguro que muchos hubiesen pensado que se trataba del José de Génesis y no del padre de Jesús. La leyenda cuenta que murió a la edad de 111 años cuando Jesús tenía 18 años de edad. Mientras que el papel de José disminuía, el papel de María fue elevado a un lugar de honor y venerada como la Madre de Dios. Todo esto es muy desafortunado porque oscurece una de las fuentes más importantes de la fe de Jesús. La influencia de José se puede leer entre las líneas de casi todo lo que Jesús dijo o hizo. Por ejemplo, todos estamos familiarizados con la amonestación del Sermón del Monte. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La primera parte de la imagen me parece que es bastante clara. Podemos imaginarnos una paja, una brizna de aserrín en el ojo. Todos hemos tenido tal experiencia. En mi mente está grabada vívidamente la imagen de mi hermano menor cuando tenía unos 4 años de edad, con un ojo cerrado por varios días, por algo que le había caído y tenía miedo de abrir ese ojo. Pero, ¿qué quiso Jesús decir cuando se refiere a la viga en tu propio ojo? Consideremos de nuevo su profesión. Como carpintero, a punto de construir una casa, José y su hijo irían al bosque a cortar el árbol más grande que pudiesen encontrar, tomarían el tronco y le darían la forma de una viga y la llevarían en los hombros por las angostas callejuelas de Nazaret, y por ahí no falta el correveidile aquel que nunca falta en los pueblos pequeños, metiendo su nariz en donde nadie lo ha invitado. Conforme camina, entretenido no ve a los carpinteros que vienen por la misma calle con tremenda viga sobre sus hombros, justo a la altura de sus ojos. El encontronazo es histórico. El mirón aquel queda en el suelo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Jesús evidentemente hace uso de la ironía en esas palabras. En sus enseñanzas tenemos prueba de que el joven Jesús fue un gran observador de los eventos de la vida diaria. Estaba siempre alerta a todos los colores y sabores de la experiencia humana.
Utilizó más tarde sus observaciones en lo que conocemos como sus parábolas. Cualquiera pues, dijo Jesús, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esa parábola nos muestra el poder de la observación de alguien que sabía por experiencia propia lo que era construir casas. Como carpintero y arquitecto, Jesús sabía que las consecuencias de sus errores podían ser devastadoras. Más tarde, como maestro, aplicó esas lecciones al mundo espiritual. Cada vez que Jesús quería expresar sus ideas y sus sentimientos, tomaba de sus experiencias como ayudante y aprendiz de José. Jesús sabía cómo usar sus observaciones del mundo para explicar los misterios de Dios. Es en este nivel teológico que la relación del Padre y el Hijo hacen la impresión más profunda. José evidentemente murió entre el 12º cumpleaños de Jesús, cuando fue presentado en el templo de Jerusalén, y el principio de su ministerio público después de su bautismo en el río Jordán. Aunque no tenemos forma de saber cuál fue el efecto de la muerte de José, es posible asumir que su corazón joven fue profundamente conmovido. Quizá la pérdida de su propio padre haya contribuido al énfasis que daba a la paternidad de Dios. Recuerda qué tan tiernamente hablaba del amor de Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros, dijo él, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si José no hubiese proveído un buen ejemplo, es dudoso imaginarnos a Dios como Abba, Padre. Si José no lo hubiese amado profundamente, es dudoso que Jesús hubiese predicado tan radicalmente acerca del amor de Dios. Pero esta historia también tiene un lado oscuro, un aspecto tenebroso. De una manera muy real, Jesús fue más allá de la fe de su Padre. Sus propias percepciones llegaron a ser un poco diferentes. De hecho, diferenciaban en puntos tan cruciales que si José hubiese vivido, hubieran causado una división entre ellos. En muchas maneras, Jesús se desvió de la religión de su familia. Después de que habló como profeta por primera vez en la sinagoga de Nazaret, la gente se ofendió. No le creyeron. Para ofenderle dijeron: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? La implicación era que Jesús no podía tener ninguna cosa nueva o especial que decirles porque había aprendido todo de José. Estaba de retorno en su pueblo y su sabiduría no podía ser muy profunda. A esto, por supuesto, Jesús respondió: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Podemos ver aquí veladamente la división que se había establecido entre Jesús y los miembros de su propia familia. Irónicamente, cuando Jesús insistió que Dios ama a todos tan profunda y tan personalmente como un padre ama a su hijo, fue más allá de la religión de su propio padre. Su contribución más profunda a nuestra comprensión fue precisamente que Dios no es solamente Dios de los judíos o los cristianos o cualquier otro pueblo. Dios es el Padre de todos y en el amor de Dios todos somos iguales. Esa percepción fundamental de Jesús, que es el resultado de su relación con José, es también un punto de su fe que hubiese sido inaceptable a su propia familia. Esta es la ironía que es parte de la relación entre cada padre y su hijo. Aunque somos profundamente influenciados por nuestros padres y compartimos sus valores y sus puntos de vista, también somos únicos y debemos encontrar nuestro propio camino.
No podemos desarrollarnos espiritualmente a menos que comprendamos a Dios por nosotros mismos. Comprendamos a Dios de nuestra propia manera. De esa forma, estamos continuamente divididos entre amar y obedecer a nuestros padres y el igualmente válido requisito que debemos encontrar a Dios por nosotros mismos. Este es el significado de las palabras más duras pronunciadas por Jesús. Si alguno viene a mí, dijo Jesús, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El peregrinaje cristiano nos lleva por aguas profundas y sin derrotero. Aunque se nos provee el mejor equipo y entrenamiento que nuestros padres nos pueden dar, sin embargo, conforme vamos hacia el futuro, debemos marcar nuestro propio camino. Muy apropiadamente lo dijo el poeta Antonio Machado cuando escribió: «Caminante no hay camino, se hace camino al andar». La ironía final en la relación entre José y su hijo es que su muerte temprana haya dado como resultado la libertad exhibida por Jesús. Aunque creció con las tradiciones de su padre, Jesús pudo ir más allá de esas tradiciones. Ese es el ejemplo que debemos de seguir conforme avanzamos en este siglo XXI, conforme exploramos de nuevo nuestra comprensión de Dios. Sería completamente inapropiado aplicar, sin tomar en consideración cada situación, las palabras e historias de Jesús. Cuando habló de Dios como Padre, estaba abriendo una comprensión de Dios nueva, más profunda, más personal. Así que no ganamos nada con repetir mecánicamente: Padre nuestro que estás en los cielos, bla, bla, bla. Debemos usar nuestra percepción del mundo. Debemos hablar de nuestra propia fe, guiados, pero no esclavizados por la tradición. En este periodo de fermentación y creatividad, debemos también ir más allá de la religión de nuestros padres, más allá del Dios de nuestros padres. Debemos seguir a Jesús a un conocimiento más profundo, más personal, más íntimo. Conforme buscamos una comprensión más profunda, es posible que el Dios que encontremos quebrante nuestras preconcepciones y es posible que encontremos una fe que es más profunda, más verdadera, más rica. ¿Qué aprendemos entonces de José? En primer lugar, que era un gran hombre de fe. Si era un hombre joven de 30 años, debería de haber sido muy inocente o muy ingenuo para creer la historia de María. Si era un viejo, se imaginaría que algo olía a pescado, como suelen decir en inglés. Pero creyó a la jovencita que sería su mujer. De María no se requirió fe. Ella vio y oyó al ángel. Toda madre y padre saben que los primeros 3 meses del embarazo pueden ser los más duros. Y María lo comprobó. Sabía que no había conocido a hombre alguno, pero por los síntomas sabía que estaba embarazada. Y José también lo sabía. Pero su fe estaba tan en sintonía con el Señor que vio algo especial en María. Supo que era la voz del Señor, la que le decía que la aparición del ángel y su mensaje eran verdaderos. Tuvo fe, se aferró a esa fe. En segundo lugar, aprendemos que José aceptó su responsabilidad como padre. ¿Te imaginas qué responsabilidad? Ese niño que estaba por nacer no sería otro que el Mesías prometido, y él iba a ser su padre. ¿Cuál sería su reacción ante los eventos en Belén? Primero, no encontrar lugar en el mesón. Después, terminar en un maloliente granero entre vacas, borregos y gallinas, por lo menos no había puercos. Y para colmo, su mujer da a luz en ese lugar. Después vienen los pastores y los hombres del oriente con regalos dignos de un rey. ¿Habría alguna duda en su mente de quién era ese niño? ¿Sería acaso una comadrona la que ayudó a María? ¿Sería el mismo José? ¿Qué sentiría al tener en sus manos a ese pedacito de humanidad que era el Redentor del mundo? No puedo compartir la experiencia de las madres porque como padres estamos limitados a animar y tratar de ayudar. Ellas son las que hacen todo el trabajo. Pero puedo empatizar un poco con José.
Sé lo que se siente tener en mis manos aquella que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Cuando tuve a mi hija Camila en mis brazos esa tarde, yo no cabía dentro de mí. Mi mujer estaba tan estropeada que a duras penas sonrió y le dio un beso. Después, Denise tuvo que pasarse el resto de la tarde y hasta medianoche en la sala de recuperación. Así que Camila fue solamente para mí desde las 4 de la tarde. Por supuesto, llegaron algunos familiares, pero Camila era mía, era toda mía. Así que ahí tienes a José. María está maltratada después del viaje, la incomodidad y el labor del parto. Y José tiene a Jesús en sus brazos. Es ahora responsable por el futuro de ese pequeñito. Y lo tomó muy en serio. Ya escuchamos de la historia del viaje a Egipto y hemos hablado de su influencia como padre. Ahora te quiero preguntar a ti, ¿cuál es tu influencia? ¿Cómo ha sido tu responsabilidad como padre o como madre? La doctora María Gutiérrez Zúñiga ha indicado que la paternidad es fundamentalmente una función que no va más allá de las personas, porque en efecto no prescinde en su totalidad de la persona del padre. No se reduce al desempeño o rol de un personaje paterno. El padre es ante todo una función significante, no un objeto sensible. En otras palabras, ser padre no es estar allí, sino ser allí. No es ser un objeto, sino ser significante, tener valor, tener sentido, ser causa de un ambiente, de un cambio positivo. Hace ya algunos años, Harry y Sandra Chapin escribieron una canción a la que dieron por título Cats in the Cradle, algo como El gato está en la cuna, y yo le he dado una traducción algo libre. Mi hijo llegó el otro día. Vino al mundo de la forma común, pero había vuelos que tomar y cuentas que pagar. Aprendió a caminar mientras yo no estaba y hablaba antes de que yo me diera cuenta y conforme crecía. Decía, voy a ser como tú, papá. Tú sabes que voy a ser como tú. El gato está en la cuna y la cuchara es de plata. El niño azul y el hombre en la luna. ¿Cuándo vienes a casa, papi? No sé cuándo, hijo, pero vamos a estar juntos. ¿Sabes? La vamos a pasar muy bien. Mi hijo cumplió 10 años el otro día. Me dijo, gracias por la pelota, papi. ¿Vamos a jugar? ¿Me puedes enseñar a tirar? Y yo le dije, hoy no, hijo, tengo mucho que hacer. Él me dijo, está bien, papi. Se alejó de mí, pero su sonrisa nunca disminuyó. Decía, voy a ser como él. Sí, sabes, voy a ser como él. ¿Cuándo vienes a casa, papi? No sé cuándo, hijo, pero cuando venga, vamos a estar juntos. La vamos a pasar muy bien, ¿sabes? La vamos a pasar muy bien. Bueno, mi hijo regresó del colegio el otro día. Parecía todo un hombre. Tuve que decirle, hijo, estoy muy orgulloso de ti. ¿Te sientas conmigo un momento para conversar? Sacudió la cabeza y me dijo con una sonrisa, lo que de verdad quisiera, papi, son las llaves del coche. Nos vemos más tarde, ¿ok? ¿Me las puedes dar? El gato está en la cuna y la cuchara de plata. El niño azul y el hombre en la luna. ¿Cuándo vienes a casa, hijo? No sé cuándo, papi, pero vamos a estar juntos después, ¿ok, papi? ¿Sabes? La vamos a pasar muy bien. Me retiré hace tiempo y mi hijo vive en otra ciudad. Lo llamé por teléfono el otro día. Le dije, me gustaría verte si no te molesta, hijo. Él me dijo, me encantaría, papi, si pudiera encontrar tiempo. Mi trabajo nuevo es muy difícil y los niños están resfriados. Pero me da tanto gusto hablar contigo, papi. Me da mucho gusto hablar contigo. Y cuando colgó el teléfono se me ocurrió, ha crecido a ser igual que yo. Mi hijo era igual que yo. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo vienes a casa? No sé cuándo, pero vamos a estar juntos, papi. Sabes que la vamos a pasar muy bien. Ha crecido a ser igual que yo. Mi hijo era igual que yo. Ese niño en tus rodillas, esa niña que colorea a tu lado, te están viendo como ejemplo. Quieren ser igual que mamá. Les gusta ponerse tus zapatos de tacón alto. Les gusta tomar tus bolsos y tus sombreros. Les gusta usar tus cosméticos y tus perfumes. Quieren ser igual que tú. Les gusta ponerse tu corbata. Les gusta ponerse tu cinturón, tu camisa. Les gusta jugar con tus herramientas. Les gusta sentarse a la mesa y dirigir a la familia. Quieren ser igual que tú. ¿Te das cuenta? José se dio cuenta. José tomó el arado por el mango
y nunca lo soltó. En tercer lugar, José cumplió abnegada y pacientemente su tarea. No buscó ninguna gloria. No quiso ponerse en el futuro de su hijo como en una estampa. Simplemente fue para él el mejor ejemplo posible. No insistió en que fuese por el mundo llamándose Jesús ben José, Jesús hijo de José. No fue a las autoridades indicando que él era el padre, que él era el responsable por los conocimientos de su hijo. Cumplió abnegadamente. Estuvo muy resuelto y dispuesto al anonimato, porque tenía fe, porque había escuchado el relato de María, porque había hablado con los pastores que le contaron el mensaje del ángel, porque habló con los hombres raros que vinieron del oriente, porque conocía la voz de Dios. ¿Y tú? ¿Dónde está tu fe? ¿Reconoces la voz de Dios? ¿Qué ejemplo eres para tus hijos? Ese niño algún día dirigirá tu pueblo. Esa niña algún día será la presidente de este país. ¿Cómo está ante todo tu relación con Jesús? José fue un instrumento del Eterno para moldear el carácter de Jesús. ¿Vas a permitir que el Eterno moldee tu carácter? ¿Vas a darle cabida a Jesús en tu corazón? Te invito a que lo hagas.